Ok, pessoal, vamos agora a estudar o seguinte problema. A intensidade I de um terremoto, medida na escala Richter, é dada pela fórmula aqui definida por este modelo matemático. I igual a 2 tercios vezes logaritmo de E sobre 0,007 na base 10, onde E denota ou é a energia liberada no terremoto em kWh. Calcular un número de residencias cuyo consumo mensal individual de energía eléctrica es de 350 kWh que pueden ser abastecidas durante un mes por energía liberada por un terremoto de intensidad de 6. Então, vamos a trabalhar com a intensidade de 6. Portanto, reemplazando temos que 6 deve ser igual a 2 tercios logaritmo de E sobre 0,007 na base 10. Só que nós podemos reescrever E sobre 0,007 como E sobre 7 por 10 elevado a menos 3. Ou análogamente, E sobre 7 por 10 elevado a 3, certo? Então aqui temos um produto. Logaritmo productos es simplemente a suma dos logaritmos. Entonces aplicamos esa fórmula ahí y después isolamos su logaritmo. Haciendo operaciones algébricas, tenemos que el logaritmo de e sobre 7 en la base de será igual a 6. Y usando la definición del logaritmo, tenemos que e sobre 7 debe ser igual a 10 elevado a 6. O sea, la energía liberada por el terremoto será de 7 por 10 elevado a 6 kilowatts hora. Esa energía puede ser liberada por residencias, cada una de ellas con un consumo de 350 kilowatts hora por mes. Por tanto, un número de residencias que pueden ser beneficiadas con esa energía liberada por el terremoto será de apenas 20.000 residencias. Veamos ahora el siguiente problema. O pH de uma solução aquosa é definido pela expressão pH igual a menos log de essa expressão aí, que representa ou indica a concentração em mol por litros de iones de hidrogênio na solução, e log, como já sabemos, representa o logaritmo na base 10. Ao analisar uma determinada solução, um pesquisador verificou que nela a concentração de iones de hidrogênio era de 5,4 por 10 elevado a menos 8 mol por litro. Para calcular o pH de esa solución, él usó los valores aproximados de logaritmo de 2 na base 10, aproximadamente 0,30, y el logaritmo de 3 na base 10, aproximadamente 0,48. Con esos dados, ¿cuál es el valor obtenido para el pH de esa solución? Entonces veamos. Então, sabemos do problema que a concentração de íons de hidrogênio é igual a 5,4 por 10 elevado a menos 8 mol por litro, certo? Então, daqui, o cálculo de pH será simplesmente calcular menos logaritmo dessa concentração, ou seja, menos logaritmo de 5,4 por 10 elevado a menos 8. Ou equivalentemente, menos logaritmo de 54 por 10 elevado a menos 9, certo? Então, aqui temos um produto, logaritmo produto, que será igual al logaritmo da suma. Y 54 puede ser escrito como 2 por 3 elevado a 3. Lembrando que el logaritmo de a elevado a eje, la base a, es simplemente eje, entonces tenemos, y lembrando también que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, entonces tenemos menos logaritmo de 2 más logaritmo de 3 elevado a 3 más 9. O sea, menos logaritmo de 2 menos 3 vezes o logaritmo de 3 mais 9. E usando o fato que o logaritmo de 2 é aproximadamente 0,30 e o logaritmo de 3 é aproximadamente 0,48, então concluímos que o pH da solução aquosa será de 7,26, né? Uma solução básica. Vejamos agora o seguinte problema. O corpo de uma vítima de assassinato foi encontrado às 22 horas. Às 22 horas e 30 minutos, o médico da polícia chegou e imediatamente tomou a temperatura do corpo, que era
de 32,5 grados Celsius. Una hora más tarde, tomó la temperatura otra vez y encontró 31,5 grados Celsius. La temperatura del ambiente fue mantida constante a 16,5 grados Celsius. Admite que a temperatura normal de una persona viva sea de 36,5 grados Celsius y supone que a ley matemática que describe el resfriamiento del cuerpo es dado por la siguiente ley: d de t igual a d sub 0 veces 2 elevado a menos 2 alfa por t, onde t está definido en horas, d sub 0 es la diferencia de la temperatura del cadáver con un medio, no obstante t igual a 0, y d de t representa la diferencia de temperaturas del cadáver con la temperatura del medio ambiente. Y alfa será apenas una constante positiva. Entonces, los datos obtenidos pelo médico fueron registrados en la siguiente tabla. Aquí tenemos que el primer registro, o sea, t igual a 0, fue a las 22 horas y 30 minutos. Y la temperatura del cuerpo era de 32,5 en ese momento. Y como la temperatura del medio ambiente era de 16,5, entonces la diferencia de temperaturas no primer registro fue de 16. Una hora más tarde, o sea, 23 horas y 30 minutos, la temperatura del cuerpo cayó para 31,5. Y como la temperatura del medio ambiente fue mantenida constante, entonces la diferencia de temperaturas del cuerpo y del medio ambiente fue de 15. Entonces queremos saber a hora da morte. A hora da morte. Considerando que la temperatura de una persona viva es de 36,5 y la temperatura del medio ambiente es de 16,5, eso quiere decir que a diferencia de temperaturas, na hora da morte era 20. Y considerando los valores aproximados del logaritmo de 5 na base 2 como 2,3 y logaritmo de 3 na base 2 como 1,6, determinemos el tiempo o a hora en que murió esta víctima. La primera cosa a hacer es determinarmos el coeficiente alfa. ¿Qué sabemos de la tabla? La tabla sabemos que d de 0 igual a 16, ¿cierto? Entonces, ok, eso quiere decir que la ley que define a diferencia de temperaturas del cuerpo y del medio ambiente será de 16 por 2 elevado a menos 2 alfa t. Por otro lado, de la tabla sabemos que d de 1 igual a 15. Entonces, d de 1 igual a 15 será igual a 16 por menos 2 por alfa por 1 igual a 15. De aquí isolando tenemos que 2 elevado a menos 2 alfa debe ser igual a 15 sobre 16 o equivalentemente 3 por 5 sobre 2 elevado a 4. Ahora hacemos lo siguiente. Aplicando el logaritmo en la base 2 a ambos lados, tenemos que logaritmo de 2 elevado a menos 2 alfa en la base 2 debe ser igual al logaritmo de esta fracción en la base 2. Y claro, lembrando propiedades de logaritmo de productos, logaritmo de cociente y logaritmo de potencia, entonces podemos reescribir esta igualdad en esta expresión, como ustedes pueden conferir. Y de aquí podemos isolar alfa. Entonces alfa será 0,05. Por tanto, la ley que define la diferencia de temperaturas del cuerpo y del medio ambiente será 16 por 2 elevado a menos 0,1 por t. Por otro lado, sabemos la tabla que para calcular a hora de la muerte, sabemos que d de esa hora, d de t, debe ser igual a 20. Entonces usamos ese dado. Sabemos que d de t igual a 20. O sea, 16 por 2 elevado a menos 0,1 por t debe ser igual a 20. De aquí tenemos que 2 elevado a menos 0,1 por t es igual a 5 cuartos. Aplicando el logaritmo en la base 2 a ambos lados, tenemos que el logaritmo de 2 elevado a menos 0,1 por t en la base 2 debe ser igual al logaritmo de este cociente en la base 2. Y más una vez, usando las propiedades de logaritmos, aquellas que fueron mencionadas anteriormente, podemos reescribir esta igualdad como menos 0,1 por t igual al logaritmo de 5 en la base 2 menos 2. O sea, t igual a logaritmo de 5 en la base 2 menos 2 sobre menos 0,1. Y claro, lembrando que logaritmo de 5 en la base 2 es aproximadamente 2,3,
Entonces tenemos que t debe ser igual a menos 3. T igual a menos 3. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que t sea igual a un número negativo? Significa que la víctima murió 3 horas antes de un primer registro, o sea, cuando t fue igual a 0, ¿cierto? Cuando t fue igual a 0, a diferentes temperaturas, ese fue el primer registro. Fue marcado a 22 horas y 30 minutos. Por tanto, 3 horas antes será 19 horas y 30 minutos, que fue a hora da morte da víctima. Aquí tenemos o gráfico en verde, o gráfico que representa a temperatura do corpo. Repare que a medida que o tempo passa, a temperatura do corpo vai caindo. Para T igual a menos 3, cuando a pessoa estaba viva, tinha uma temperatura de 36,5. E o gráfico em vermelho representa a temperatura da diferença, da temperatura do corpo com do meio ambiente. Aqui temos a temperatura quando a víctima morre, né? T igual a menos 3, o primer registro y el segundo registro, en t igual a 0 y t igual a 1 respectivamente. Ok, vamos a parar aquí por un momento y retornamos en breve.